Muy buenas tardes. Primero, para agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación a este curso, a esta charla. Con respecto al tema a tratar es anticoagulación temprana frente a un ictus isquémico. Yo vengo de Piura, así que muy agradecido por la invitación. Con respecto al tema del ictus isquémico, tenemos que tener en consideración algunos datos relevantes. Ya. Muy bien, primero no tengo conflictos de interés para esta exposición. Y vamos a ver el contenido acerca de las recomendaciones previas, nuevas evidencias y las conclusiones. Con respecto al tema de la anticoagulación luego de un ACV isquémico, es decir, evitar la recurrencia, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que es la seguridad y la eficacia de los anticoagulantes orales. Es decir, cuál es el momento oportuno para iniciar la anticoagulación, ¿no? Eficacia al referirnos a evitar ACVs isquémicos recurrentes y la seguridad teniendo el temor de que pueda convertir una transformación hemorrágica de este ACV. Con respecto al ACV isquémico recurrente, tenemos que entender que la evidencia respalda que el mayor riesgo de recurrencia luego de un ACV isquémico en pacientes sin anticoagulación ocurre dentro de las primeras 2 semanas posteriores al evento. E incluso en estudios clásicos se ha reportado que la tasa diaria de recurrencias está entre 0.5 y 1.3%, con un riesgo acumulado entre un 5 y 10% en el primer mes. Así que estamos hablando de un paciente con alto riesgo de volver a hacer un nuevo ACV isquémico y en el cual tenemos que plantear lo antes posible la terapia anticoagulante. ¿Qué nos indican las guías, las recomendaciones previas sobre el uso de este tipo de anticoagulantes? Bueno, vemos algunas como la guía americana en el año 2021, indica la anticoagulación entre 4 a 14 días post-ictus, ¿no? Más precoz mientras usa un ataque isquémico transitorio, menor y obviamente posponer si hay un riesgo de transformación hemorrágica. Tenemos las guías, el ESO, que es la organización europea de stroke, en la cual menciona el famoso algoritmo, bueno, o los tiempos o los días 1, 3, 6, 12, que hemos utilizado durante muchos años para la anticoagulación. Un día si es un ataque isquémico transitorio, si es leve, 3 días, moderado 6 y severo 12 días para anticoagular. Las guías canadienses mencionan lo mismo con respecto a la anticoagulación. La NICE no define días y remite a prácticas de guías locales sobre stroke. Y la Sociedad Europea, que es la última del 2024 sobre fibrilación auricular, tampoco nos fija días, ¿no? Reconoce incertidumbre y remite a evidencia a guías de ictus. Incluso en esta guía ya se empieza a hablar de 2 estudios, que es el timing y el ELAM, para lo que es el inicio de la anticoagulación temprana, que ya lo vamos a evaluar. ¿Qué dice la nueva evidencia? ¿Qué nos indican? Bueno, ha habido últimamente estudios, entre ellos el Timing, el ELAN, el STAR, el OPTIMAS, y el metaanálisis de todas ellas, el Catalyze, que nos ha demostrado un poco más de esto, nos ha vislumbrado un poco más sobre la anticoagulación. Con respecto al timing, que se reportó en el año 2022 los resultados, vamos a ver que es un diseño de estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto y de no inferioridad. ¿Okay? Es decir, tiene que evaluar si la anticoagulación temprana es inferior o no a una anticoagulación más tardía. Fue en Suecia, se realizó, y en la población fueron menos de 1.000 pacientes. Se trataba de estimar que iba a ser una población de 3.000, pero al final, con pérdidas de todo, llegaron solamente a 888 pacientes. La intervención de los pacientes fueron asignados aleatoriamente en 2 grupos, uno de anticoagulación temprana menor o igual de 4 días y de inicio tardío entre 5 a 10 días. El desenlace primario fue un compuesto en los 90 días de recurrencia de ictus isquémico recurrente, hemorragia intracraneal sintomática y mortalidad por cualquier causa. Acá vemos esta imagen donde nos va a evaluar el análisis de no inferioridad, que es justamente lo que buscaba el trabajo, el estudio. Y vamos a observar que pusieron el margen de no inferioridad en 3%, ¿no? Que es más o menos lo que se estipula. Observamos que en el componente del estudio primario se estuvo por debajo del 3% con una P significativa, lo cual indica que tenía no inferioridad.
e incluso iba el promedio de los resultados por debajo de 0, por lo cual había una tendencia leve a favor del inicio temprano, aunque no era significativo. Entonces, el P con respecto a superioridad era no significativo, no descarta superioridad, es decir, no indica que sea mejor, pero sí mantiene la no inferioridad, es decir, que anticoagular tempranamente, dentro de los primeros 4 días, podría ser tan seguro como hacerlo después. Hay que acotar que el estudio Timing no utilizó a pacientes con hemorragia intracraneal, solamente a CV isquémico en este caso. Muy bien. Que indica que iniciar los DOAC menor o igual de 4 días tras ictus leve, moderado es seguro y tan eficaz como en el caso del paciente que toma anticoagulación de tardía. Vamos a observar que las curvas se van separando en el tiempo, que indica una tendencia favorable no significativa en este resultado. ¿Ok? Así que podemos indicar en el timing que la anticoagulación temprana es similar a la tardía con respecto a los efectos adversos. Muy bien, vamos a observar también que aparte de esto hemos evaluado a distintos grupos etarios, entre ellos pacientes que pueden llegar incluso a más de 85, no hubo diferencias con respecto a la edad, en cuanto al sexo tampoco, en cuanto al diagnóstico de fibrilación si fuera nuevo o antiguo, ictus previos, incluso el tratamiento antihipertensivo y el ingreso de anticoagulantes. Sí se observó que en los pacientes que tenían un ictus moderado había una ligera tendencia a favor del tratamiento temprano, y en los pacientes que hicieron reperfusión con trombolisis también había una ligera tendencia a que sea beneficioso el inicio temprano. Las conclusiones del estudio Timing fue el primero en probar no inferioridad, ¿no? Y obviamente desafía esta regla del 1-3-6-12 que ya conocemos nosotros, y el resultado sugiere que el inicio temprano es seguro. Tenemos el siguiente estudio, el ELAN, que salió en el año 2023 el resultado, donde acotó una mayor cantidad de pacientes, más de 2.000 pacientes. La estratificación sí se hizo de acuerdo al grado de ictus en leve, moderado a severo o grave, leve, moderado, grave, y se hizo mediante evaluación de neuroimagen. El diseño fue un ensayo también clínico aleatorizado, 1 a 1 al azar. Y el desenlace primario fue a 30 días, igual hizo un compuesto en el cual tomaba en cuenta ictus isquémico nuevo, embolia sistémica, hemorragia mayor extracraneal, hemorragia intracraneal sintomática y muerte vascular. Se separó en 2 grupos. El primer grupo, en el cual de inicio temprano se evaluaba lo que es leve o moderado, y lo que es el inicio tardío, que es de entre 6 a 7 días. El inicio leve moderado, primeras 48 horas, y el ictus grave, inicio de 6 a 7 días. Y el inicio tardío se paraba en ictus leve, ictus moderado, ictus grave. Ojo, cuando hablamos de ictus leve, emulaba más o menos la regla de 3-6-12, ¿no? Ictus leve, 3 a 4 días, ictus moderado de 6 a 7 días, ictus grave de 12 a 14. Quería compararlo con lo que nosotros habíamos estudiado. Se ve acá la población, si observan la población, era un grupo de una edad avanzada, 77 años en promedio en adelante, estaban separados de forma aleatoria, lo que respalda obviamente que este estudio no había diferencia de los resultados con respecto al grupo, sino netamente, no está basado en sesgos basales, sino al momento del inicio de la anticoagulación. El CHA2-VAX de este grupo de pacientes era un promedio de 5, así que tenían alto riesgo de ACVs isquémicos. ¿Qué nos dice el resultado del ELAN a los 30 días? Con respecto a esto, vamos a observar que el compuesto primario, el reinfarto isquémico y la embolia sistémica tenía una tendencia favorable del inicio temprano en cada uno de ellos sin tener una P significativa. Con respecto a la preocupación del sangrado extracardíaco mayor, la hemorragia intracraneal sintomática y la muerte vascular, mostraron que no había diferencias significativas entre uno u otro tratamiento, así que nos mostraba seguridad, que era una de las cosas que nosotros queríamos plantear. El estudio ELAN sí evalúa pacientes con hemorragia intracraneal en grado leve, y bueno, evitó a los que son de grado moderado significativo. Así que tenemos ya un indicio de que se podría dar incluso en pacientes que tuvieran una transformación hemorrágica leve, ¿no? De grado 1 y grado 2. Con respecto a los 90 días, se mantiene este inicio significativo no significativo,
en cuanto a evento compuesto primario y reinfarto isquémico y embolia sistémica e incluso el sangrado extracerebral mayor tuvieron una tendencia favorable. Con respecto a la hemorragia intracraneal sintomática y la muerte vascular, no hubo diferencias entre el grupo temprano y el grupo tardío. Conclusiones del ELAN. El ELAN, el inicio temprano de la anticoagulación con los sacos, demostró ser seguro sin un aumento significativo en el riesgo de hemorragias graves. Lo otro es que aunque no hubo diferencias significativas, el desenlace compuesto se observó una tendencia favorable al inicio con una menor tasa de eventos isquémicos recurrentes. Y el estudio proporcionó evidencias que apoyan un enfoque más agresivo y temprano en el manejo de la anticoagulación para pacientes con ictus isquémicos y fibrilación auricular. Tenemos otro estudio, el estudio STAR, en el año 2024, en el cual vemos también un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con una población más o menos de 1.500 participantes. Incluso había 500 de esos participantes eran de ictus moderado grave. Incluyó a pacientes con diagnóstico confirmado mediante neuroimagen. Y la estratificación inicial por severidad vio a pacientes de leve a moderado y grave para separarlos. Vio diferentes momentos, trató de evaluar diferentes momentos del inicio de la anticoagulación en un grupo entre 3 a 4 días, el segundo grupo en el día 6, el tercer grupo en el día 10 y el cuarto grupo en el día 14. Los resultados, en el caso, bueno, hizo un desenlace primario de 30 días y el resultado del estudio STAR, aunque hubo una ausencia de un día óptimo para inicio de anticoagulación, se demostró que en el ictus leve, el día 3 a 4 mostraba una mayor probabilidad de ser el día ideal, ¿no? Entre un 41% de probabilidades. Conclusiones del estudio STAR. El estudio STAR no proporciona una respuesta definitiva sobre un único día óptimo para iniciar la anticoagulación. No obstante, refuerza la evidencia que un inicio más temprano, dentro de la primera semana después de un ictus isquémico, es una estrategia favorable especialmente en ictus leves. Y los resultados sugieren que el inicio temprano no aumenta de forma significativa el riesgo de sangrado y podría ofrecer una protección más rápida contra la recurrencia del ictus. Ojo, el estudio STAR también evaluó a pacientes con hemorragia intracerebral de grado leve, grado 1, grado 2, y también con hemorragia, hematoma parenquimal de grado 1, ¿no? En el cual ya vemos pacientes de un poco más de riesgo, incluso con sangrados leves no sintomáticos, ¿no? Con que no tengan efecto de masa. Entonces, es interesante que ya estamos viendo seguridad en la gran mayoría de pacientes. A raíz de esto llega otro estudio, el estudio Optimas, el cual fue en el año 2024, tuvo una mayor cantidad de pacientes. Es un estudio también ensayo controlado aleatorizado. Se hizo en más de 100 hospitales del Reino Unido. La población fue de más de 3.000 participantes, ¿ok? Y la intervención fue 1-1, ¿ok? Inicio temprano, acá sí pone menos de 4 días, muy similar al estudio Timing, y el inicio tardío entre 7 y 14 días. A diferencia del ELAN, que evaluó a los pacientes de acuerdo al grado de ictus, es decir, leve, moderado, severo, el estudio Optimas no coge esa diferenciación. Es decir, reparte los pacientes en temprano menos de 4 días y tardío entre 7 a 14 días. Es decir, no hace diferencias entre el grado de ictus, que es importante definirlo. El desenlace primario es a 90 días, menciona ictus isquémico recurrente, hemorragia intracraneal sintomática e ictus no clasificable o embolia sistémica. Ese estudio, igual que el estudio STAR, también incluyó a pacientes con hemorragia intracraneal leve y hematoma parenquimal de grado 1, que sería pacientes de más riesgo de, obviamente, de transformación hemorrágica. En todos los estudios no se tomó ningún paciente que tenga un hematoma parenquimal de grado 2, que significa que tenga más de 30% de transformación hemorrágica en el infarto y que no tenga efecto de masa, ¿no? Entonces, siempre se trató de evitar ese grupo de pacientes que son de muy alto riesgo, ¿no? Con respecto a los pacientes, a lo que es la división de los pacientes, primero, que la mayoría de estos pacientes eran de edad avanzada, 78 años en promedio.
Algunos participantes ya tomaban anticoagulantes, que es importante tenerlo en cuenta, tanto los antivitamina K como los DOAC en un porcentaje e incluso antiagregación plaquetaria, ¿no? Y la distribución de los pacientes fue igual en ambos grupos, en ambos brazos. Muy bien, algo que cabe mencionar en cuanto al tratamiento, van a observar que la mayor cantidad de tratamiento o de inicio de tratamiento con DOACs fue con el uso de apixaban. Y esto no era porque el estudio estaba hecho para usar apixaban, sino que era la preferencia de los médicos en el momento de la emergencia para iniciar anticoagulación, era la preferencia del médico. Acá observamos también que se vio que un 30% de los pacientes tenían terapia de reperfusión, ¿no? Es importante para tenerlo en cuenta. Y con respecto a las comorbilidades que observamos acá en estas tablas, se evaluaron sus grupos, empezaron a vivir de forma aleatoria adecuada para, obviamente, tengan una robustez. Tenían grupos o pacientes que tenían varias comorbilidades. El estudio Optimas nos daba ese perfil de paciente. Y algo que cabe destacar en el estudio Optimas para tomar en cuenta es que la población era diversa y teníamos en cuenta casi un 14% de población con ictus moderado grave, que más o menos representa 528 pacientes, lo que indica que es un punto fuerte del estudio, ya que brinda seguridad sobre la aplicación de los hallazgos en estos pacientes. Es importante recalcarlo. Con respecto a las curvas de tiempo hasta el evento, vamos a observar que con respecto al tratamiento temprano y tardío de la anticoagulación, las curvas se sobreponen. ¿Qué significa? De que no había diferencias significativas, que el tratamiento temprano menor de 4 días era tan seguro como iniciarlo tardíamente, independientemente del grado de ictus, que eso es algo importante de tratar. Vamos a ver que en cuanto a los subgrupos, los que tuvieron una mejor tendencia favorable a que sea mejor tratamiento temprano fueron el ictus moderado grave y los que tuvieron una trombolisis, una reperfusión con trombolisis. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio Optimas? Primero, que el estudio Optimas concluyó que iniciar tempranamente anticoagulantes orales directos en pacientes con ictus y fibrilación auricular dentro de los 4 días era tan seguro y eficaz como iniciarlo más tarde entre 7 a 14 días. La estrategia temprana no fue inferior a la tardía para prevenir efectos adversos, incluyendo ictus y hemorragias cerebrales. A pesar de tener pacientes dentro del estudio que tenían ya hemorragia cerebral leve y hematoma parenquimal de grado 1, teníamos una seguridad adecuada en este tipo de pacientes. Es muy importante tenerlo en cuenta. Estos 4 estudios, el Timing, ELAN, STAR y el Optimas, demostraron no inferioridad con respecto al inicio tardío. Pero hay que tener en consideración de que todos estos estudios nuevos que hemos tenido en cuenta no mostraban ser superiores. Tenían una tendencia a ser beneficioso el inicio temprano con respecto al tardío, pero sin demostrar una superioridad neta. A raíz de esto se hace un metaanálisis de datos individuales llamado Catalyze, que evaluaba el inicio temprano de la anticoagulación en fibrilación auricular uniendo los 4 estudios que ya hemos mencionado. Los investigadores de los 4 estudios se reunieron para hacer este metaanálisis. Hay que tener en cuenta que fueron datos individuales. Este estudio tenía la posibilidad de tener los datos primarios de los pacientes y es más, tener contacto con estos pacientes para poder evaluar alguna duda con respecto al estudio. Fue publicado justamente en este año, en julio de 2025. Y vamos a observar que se paró también en un inicio temprano, menor o igual de 4 días, y un inicio tardío por encima de los 4 días, es decir, del 5.º día en adelante, sin diferencias significativas. Muy bien, evaluó también un compuesto primario a los 30 días y a los 90 días también, y vamos a observar algo interesante. Si van a observar aquí en este estudio, desde los primeros 10 días, asciende más rápido los de tratamiento tardío con una mayor incidencia temprana de eventos. ¿No? Las curvas se separan, es una parte importante. Con respecto al inicio temprano, se mantiene la curva más baja y estable. Si vamos a ver en los radios de 0.7 y con una P significativa, ¿qué nos indica esto? Que el inicio temprano redujo significativamente el riesgo acumulado de eventos
a 30 días, con una diferencia absoluta, es decir, de 1%, equivalente a una reducción relativa del 30-35% de eventos isquémicos sin incremento de hemorragias. Estamos hablando de que el inicio temprano en este metaanálisis fue superior al inicio tardío. Eso es lo relevante de este metaanálisis, que nos muestra superioridad. Vamos a ver que con respecto al compuesto primario, que era ictus isquémico, lo que era hemorragia intracerebral sintomática e ictus no clasificable a 30 días, era significativa menor con inicio temprano, es decir, era importante. También el ictus isquémico recurrente a 30 días también tenía era beneficioso inicio temprano significativamente. Con respecto a las hemorragias intracerebral sintomática, la hemorragia extracraneal mayor y el combinado de la hemorragia mayor y intracraneal sintomática, no había diferencias. Es decir, era más eficaz y a la vez tan seguro como un tratamiento tardío por encima de los 5 días. Esa es la relevancia. A los 90 días se nota alguno de estos datos, en el compuesto primario no se notó alguna significancia, ya que acuérdense que es el riesgo de evento de ACV recurrente se da en mayor cantidad en las primeras 2 semanas, ¿no? En cuanto al isquémico, el ictus isquémico recurrente sí tuvo una tendencia favorable, pero no significativa a los 90 días, pero sí a los 30, que era el tema importante a tratar. Los análisis detallados de ese estudio, vamos a observar igual, ¿quiénes se benefician más? Los de ictus moderado, ¿ok? Y en el caso de que han tenido un tratamiento de reperfusión, también tenían una tendencia más favorable. En casi todos los estudios mostraban que los pacientes que tenían ictus moderado tenían más beneficio. En este caso, en el Catalyze ya nos demostraba significativamente con respecto al inicio temprano. Ese es algo importante de recalcar en este metaanálisis. Conclusiones del estudio Catalyze. Bueno, el inicio temprano con anticoagulantes menor o igual de 4 días tras un ictus en pacientes con fibrilación auricular es seguro y más eficaz, ¿ok? Para prevenir eventos isquémicos recurrentes que el inicio tardío, sin aumentar el riesgo de sangrado grave. Esa es la parte más importante. Con esto nos llevamos a la cabeza esta parte del estudio que nos demuestra por primera vez superioridad en cuanto al desenlace primario. Entonces, como observamos, todos los demás estudios nos demostraron ser seguros y el metaanálisis ser superior. Hay un estudio en curso, el ASAP, que todavía no salen los resultados, está en pleno curso, y el estudio ASAP busca determinar si iniciar anticoagulación temprana en ictus leve moderado por fibrilación auricular mejora el pronóstico neurológico sin aumentar el riesgo de hemorragia, aportando evidencia clave para ajustar las guías clínicas sobre el momento óptimo de inicio. Conclusiones finales. Primero, los ensayos que hemos mencionado y el metaanálisis respaldan que iniciar anticoagulación dentro de los primeros días es seguro y eficaz en pacientes con ACV isquémico y fibrilación auricular. Ya el metaanálisis como tal respalda iniciar precozmente, es seguro y ofrece beneficio clínico neto en ictus leve a moderado. Y el inicio temprano no aumenta la hemorragia intracraneal sintomática, manteniendo un perfil de seguridad similar al inicio diferido. Y se observa una menor recurrencia isquémica y una tendencia favorable en mortalidad y resultados combinados con estrategias tempranas. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, la mayoría de los estudios excluyen ictus extenso o contracción hemorrágica de grado moderado grado 2, por lo que los resultados no son extrapolables a este tipo de población. Muchas gracias.